La primera vez que lo escuché, pensé que era el viento. Iba manejando solo por la ruta secundaria que cruza el campo, esa que nadie usa de noche porque no hay luces, ni casas, ni señal. Eran cerca de las 2 de la madrugada. El motor era lo único constante, un ruido que te adormece si lo escuchas demasiado tiempo. Por eso, cuando el sonido apareció, tardé unos segundos en darme cuenta de que no encajaba. Era un silbido. No uno claro, no una melodía reconocible. Era torpe. Como si alguien intentara recordar cómo se silba y fallara en el intento. Una nota subía, se quebraba, bajaba de golpe. Sonaba desde el costado derecho de la ruta, entre los árboles. Miré por el espejo. No vi a nadie. Seguí manejando, diciéndome que algún peón estaría caminando de noche, o que era un pájaro raro. En el campo uno aprende a no darle importancia a los ruidos, porque si lo haces, no dormís nunca. El silbido volvió. Esta vez más cerca. Demasiado cerca para venir del monte. Bajé un poco la velocidad. Los faros iluminaron la banquina y ahí lo vi. Un animal. No supe decir qué era al principio. Tenía el tamaño de un perro grande, pero su cuerpo era más largo, más delgado. Estaba quieto, completamente quieto, como si alguien lo hubiera dejado ahí y se hubiera olvidado de moverlo. Los ojos reflejaron la luz del auto por un segundo, y después se apagaron. No huyó. No se movió. Solo estaba ahí, mirándome pasar. Cuando lo dejé atrás, el silbido sonó otra vez. Pero ahora venía de atrás. Se me tensaron los hombros. Miré el espejo retrovisor. La ruta estaba vacía. Ningún animal cruzando. Ninguna sombra moviéndose. Aceleré un poco, sintiendo ese impulso primitivo de alejarme sin saber bien de qué. El silbido me acompañó varios metros. A veces parecía perderse, otras veces volvía, siempre mal hecho, siempre incompleto, como si quien lo producía no tuviera pulmones acostumbrados a hacerlo. De golpe, se detuvo. El silencio fue peor. Manejé otros 10 minutos sin escuchar nada. Empecé a relajarme. Me reí solo, nervioso, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Cuando estás solo de noche, el cerebro inventa cosas. Entonces, alguien dijo mi nombre. No fue un grito. No fue una voz fuerte. Fue un llamado suave, casi amable, desde el costado del camino. Mi nombre. Pronunciado bien. Frené de golpe. El auto quedó detenido en medio de la ruta. El motor seguía encendido, pero yo no podía mover las manos del volante. Miré hacia la derecha. Los árboles. Oscuros. Quietos. Hola. Dije, sin pensar. En el mismo instante en que la palabra salió de mi boca, supe que había cometido un error. La voz respondió. Hola. Era mi voz. Exactamente igual. El mismo tono, la misma forma de alargar la última vocal. Sentí un frío recorrerme la espalda. No venía del monte profundo. Venía de más cerca. Mucho más cerca. De la banquina. Los faros iluminaron algo que no estaba ahí antes. Una figura erguida, demasiado alta para ser un animal, demasiado encorvada para ser una persona. La piel colgaba de su cuerpo como ropa mojada. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si no entendiera bien cómo sostenerla. No tenía ojos visibles. O tal vez los tenía cerrados. Su boca se movió. Hola, repitió. ¿Me esperas? No respondí. No podía. Todo en mi cuerpo me gritaba que no bajara del auto, que no apagara el motor, que no hiciera absolutamente nada que indicara que lo había reconocido como algo real. La cosa dio un paso adelante. El movimiento fue incorrecto. Las piernas se doblaron en un ángulo que no debería existir. Aún así, avanzó un poco más hacia la luz. Te escuché silbar, dijo, con mi voz. Me gusta cómo lo haces. Pisé el acelerador. El auto salió disparado. No miré atrás. No frené hasta llegar a las luces del pueblo. Cuando estacioné frente a mi casa, tenía las manos temblando y la garganta seca, como si hubiera corrido kilómetros. Entré, cerré todo con llave y me senté en la cama, repitiéndome que había sido el miedo, la noche, el cansancio. Que no existía. Esa noche no dormí. Cerca del amanecer, cuando el cielo empezaba a aclarar, lo escuché otra vez. Un silbido.
Debajo de mi ventana. Mal hecho. Torpe. Aprendido. No me moví. El silbido seguía ahí, constante, como si quien lo producía no se cansara nunca. A veces se interrumpía, como si estuviera escuchando algo, y luego volvía a empezar, repitiendo la misma nota quebrada. Mi cuerpo estaba rígido, los ojos fijos en la ventana cerrada, esperando ver una sombra que nunca terminaba de aparecer. Quise convencerme de que era un vecino. De que alguien caminaba borracho por la calle. Pero sabía que no. Nadie silba así. Nadie aprende a silbar mirando. El sonido se detuvo de golpe. Pasaron unos segundos eternos. Entonces escuché pasos. No venían desde la calle. Venían desde el costado de la casa, arrastrados, desparejos, como si algo pesado intentara caminar erguido sin lograrlo del todo. Los pasos rodearon la casa lentamente, deteniéndose bajo cada ventana, como si revisaran habitación por habitación. Cuando llegaron a la mía, se quedaron quietos. Sentí que algo estaba ahí afuera, inclinado hacia el vidrio, respirando. No escuchaba la respiración, pero la sentía. Esa presión invisible que te avisa que no estás solo. Mi nombre volvió a sonar. Abrime. No era mi voz esta vez. Era la de mi padre. Mi padre había muerto hacía 3 años. Me tapé la boca con la mano para no responder. Recordé algo que me habían dicho de chico, una advertencia que en ese momento había sonado a superstición de campo: si algo en el monte te llama usando la voz de alguien que amas, no contestes nunca. Porque si aprende que funciona, no va a parar. Del otro lado del vidrio, la cosa se movió. Escuché cómo apoyaba algo contra la ventana. No era una mano. Sonaba demasiado ancho, demasiado blando. La persiana vibró apenas. Hace frío, dijo la voz de mi padre. Déjame entrar. Las palabras salían lentas, separadas, como si las estuviera leyendo por primera vez. Entre frase y frase había silencios largos, expectantes. Yo no me moví. Entonces, la voz cambió otra vez. Por favor. Era la voz de mi madre. Algo golpeó suavemente la pared, como un intento torpe de llamar. 1, 2 veces. Después, los pasos se alejaron. Los escuché arrastrarse hacia el fondo de la casa, perderse en la oscuridad. No volví a oír nada hasta que amaneció. Con la primera luz del día, me animé a salir. El pasto del jardín estaba aplastado en varias zonas, como si algo pesado hubiera estado caminando en círculos durante horas. Debajo de mi ventana encontré huellas, pero no eran de animal, ni de persona. Tenían forma alargada, irregular, como pies que no habían terminado de decidir qué ser. Ese mismo día me fui del pueblo. Nunca volví a manejar de noche por esa ruta. Nunca más silbé sin darme cuenta. Y cada vez que alguien me llama por mi nombre desde un lugar donde no debería haber nadie, hago lo único que aprendí que puede salvarte. No respondo. Porque hay cosas que solo quieren una cosa de vos. Que las escuches. La casa estaba demasiado cerca del monte como para ser una buena idea. Eso fue lo primero que pensé cuando mi primo me pidió que me quedara unos días con él. Vivía en una zona rural, aislada, con árboles altos rodeando la propiedad por 3 lados. El cuarto lado daba a un campo abierto que de noche parecía un pozo negro, infinito. No había vecinos cerca. De noche, el silencio era tan profundo que cualquier sonido parecía fuera de lugar. Si escuchas algo raro, no salgas, me dijo la primera noche, medio en broma, medio en serio. Acá los animales hacen ruidos raros. No le di importancia. La primera noche pasó sin problemas. La segunda, también. Fue en la tercera cuando escuché la voz. Estaba acostado, mirando el techo, cuando alguien habló afuera. ¿Estás despierto? Me incorporé de golpe. Era la voz de mi primo. Venía desde el patio trasero, justo donde empezaba el monte. Miré el celular, casi las 3 de la mañana. ¿Qué haces afuera? Grité. No hubo respuesta inmediata. Solo el sonido de los grillos, que de repente se callaron todos al mismo tiempo. Después, la voz volvió. Salí un segundo, necesito mostrarte algo. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. Corrí apenas la cortina. No vi a nadie. El patio estaba vacío, iluminado por la luz amarillenta del reflector. El monte, detrás, era una pared negra. No te veo, dije.
La voz respondió desde otro lugar. Más cerca. Acá estoy. Sentí un escalofrío. Esa frase no había salido del patio. Había salido desde abajo de la ventana. Retrocedí un paso. El vidrio vibró suavemente, como si alguien apoyara los dedos, o algo parecido a dedos. ¿Por qué no abrís?, preguntó la voz de mi primo. Me dejé la llave adentro. Algo no cerraba. Yo había visto a mi primo entrar a su habitación hacía horas. Además, la voz sonaba mal. Era correcta, idéntica, pero sin intención. Como una grabación que se reproduce sin entender lo que dice. Entra por la puerta, respondí, tragando saliva. Silencio. Luego, una risa corta. No era la risa de mi primo. Era una imitación. El sonido salió demasiado lento, como si no supiera dónde terminar. La puerta está lejos, dijo la voz. Vos estás más cerca. El reflector del patio parpadeó. Por un segundo, la luz iluminó algo junto a la pared. Una silueta alta, pegada a la casa, con la cabeza inclinada hacia la ventana en un ángulo imposible. Cuando la luz volvió a fallar, la silueta ya no estaba. El reflector se apagó por completo. No apagues la luz, dijo la voz, ahora desde el monte. Así no te veo bien. Corrí hacia la puerta del cuarto y la cerré con llave. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Del otro lado de la pared, escuché pasos. Lentísimos. Rodeando la casa. A cada paso, la voz murmuraba cosas sin sentido. Frases sueltas. Palabras mal pronunciadas. Como si estuviera practicando. Abrí. Soy yo. ¿No tengas miedo? Cuando los pasos se detuvieron frente a la habitación de mi primo, la voz cambió. ¿Estás despierto?, preguntó. Era mi voz. Me quedé helado. Escuchar mi propia voz desde afuera de la casa fue distinto a todo lo demás. No era solo miedo. Era una sensación de invasión, como si algo hubiera metido la mano dentro de mi cabeza y hubiera sacado lo que necesitaba. Estoy acá, dijo mi voz. Abrime. No respondí. No respiré. Me apoyé contra la puerta, sosteniendo el picaporte con fuerza, como si eso pudiera impedir que se abriera sola. Del otro lado, los pasos se acercaron. Esta vez no rodeaban la casa. Se movían con seguridad. Sabían exactamente dónde estaba yo. No hace falta que hables, continuó la voz. Ya sé cómo sonás cuando tenés miedo. Algo raspó la madera de la puerta. Despacio. Con paciencia. Como si estuviera explorando la superficie, aprendiendo. En ese momento escuché un ruido distinto. Un golpe seco, seguido de un quejido ahogado. La voz real de mi primo. ¿Qué haces despierto?, murmuró desde su habitación. Déjame dormir. Sentí un alivio inmediato, pero duró muy poco. Porque la voz que estaba afuera respondió al mismo tiempo. Déjalo dormir. Dos voces idénticas. Una desde el pasillo. Otra desde el monte. Los pasos se detuvieron. Hubo un silencio espeso, cargado. Después, algo se alejó de la casa a una velocidad imposible. Los pasos ya no eran torpes. Sonaban largos, amplios, como saltos. El monte crujió. No dormí en toda la noche. Cuando amaneció, salí del cuarto. Mi primo estaba en la cocina, pálido, con ojeras profundas. ¿Escuchaste algo anoche?, le pregunté. Me miró fijo. Sí, respondió. Me llamaste varias veces. Sentí que el estómago se me cerraba. Le conté todo. No se rió. No dudó. Solo suspiró y se pasó la mano por la cara. Por eso no salgo de noche, dijo. Aprende rápido. Primero observa. Después copia. Y cuando ya sabes sonar como vos, intenta entrar. Esa misma tarde me fui. Antes de subir al auto, miré hacia el borde del monte. Entre los árboles, vi algo moverse. Una figura alta, encorvada, observando la casa en silencio. Cuando encendí el motor, escuché mi voz desde el fondo del campo. Maneja con cuidado. No miré atrás. Nunca más volví.
Pero a veces, cuando estoy solo y a punto de dormirme, escucho un susurro muy cerca de mi oído. Con mi propia voz. Diciendo mi nombre. Nadie del pueblo hablaba de eso durante el día. Era una de esas cosas que solo aparecían de noche, cuando el alcohol aflojaba la lengua o cuando alguien se quedaba demasiado tiempo mirando el fuego. Yo me enteré porque trabajaba de guardia nocturna en el puesto forestal, un trabajo aburrido, mal pago y completamente aislado. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba al amanecer. Tenía una radio vieja, una linterna potente y un cuaderno donde debía anotar cualquier movimiento extraño. Animales, luces, ruidos. Casi nunca escribía nada. Hasta esa noche. Cerca de la 1 de la madrugada, la radio crepitó sola. No había llamado a nadie. El ruido fue breve, como una interferencia, y después se escuchó una respiración. «¿Puesto 3?» dijo una voz. Me incorporé en la silla. «Puesto 3, adelante», respondí. Silencio. Pensé que era otro guardia gastándome una broma. Apoyé la radio sobre la mesa y seguí mirando por la ventana. El monte estaba quieto, demasiado quieto. Ni insectos. Ni viento. La radio volvió a sonar. ¿Estás solo? La voz era masculina, grave, conocida. Tardé unos segundos en reconocerla. Era la mía. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién habla?, pregunté, intentando mantener la calma. Hubo una pausa larga. Después, la radio emitió un ruido húmedo, como si alguien se acercara demasiado al micrófono. «Vos hablas así cuando no querés que te escuchen», dijo mi voz. Un poco más bajo. Me levanté de golpe. Revisé la frecuencia. Todo estaba en orden. Nadie más debería estar usando ese canal. Agarré la linterna y salí al exterior. El aire era pesado. El puesto estaba rodeado de árboles altos, tan juntos que parecían cerrarse sobre la construcción. Alumbré hacia el límite del monte. Nada. Solo troncos, sombras, hojas inmóviles. Esto no tiene gracia, dije en voz alta. Desde la radio, todavía encendida dentro del puesto, la voz respondió. Nunca dije que fuera un chiste. La linterna iluminó algo entre los árboles. Una figura. Estaba de pie, apenas visible, demasiado alta para ser una persona común. No se movía. No parecía respirar. Su cabeza estaba ladeada, como si estuviera escuchando. Di un paso atrás. La radio crepitó otra vez. No te acerques tanto, dijo mi voz. Así me cuesta verte completo. Tropecé con el escalón del puesto y casi caí. Cuando volví a apuntar la linterna, la figura ya no estaba donde antes. Había avanzado. No caminando. Más cerca. Aprendo mejor de noche, continuó la voz. Cuando estás cansado. Cuando bajas la guardia. Corrí adentro y cerré la puerta con llave. El corazón me golpeaba en los oídos. Desde afuera, algo rodeó el puesto. Escuché pasos largos, irregulares, que no coincidían con el tamaño de la sombra que había visto. La radio habló una vez más, ahora con un tono casi curioso. Decime. ¿Así suena tu respiración cuando tienes miedo? La luz del puesto parpadeó. Y se apagó. Me quedé a oscuras. La única luz era la de la radio, un brillo débil que parpadeaba como si fuera a morir en cualquier momento. Afuera, los pasos se detuvieron. El silencio volvió a ser absoluto, tan cerrado que me zumbaban los oídos. Respiré hondo, despacio, intentando no hacer ruido. La radio volvió a encenderse sola. Eso, dijo mi voz. Así respiras. Me tapé la boca con la mano. Sentí que si hacía el más mínimo sonido, algo iba a entender que había hecho lo correcto. La manija de la puerta se movió. No fue un intento brusco. Giró lentamente, con cuidado, como si quien la tocaba estuviera aprendiendo cómo funcionaba. La puerta vibró apenas. No tenés que esconderte, continuó la voz. Ya te vi caminar. Ya te vi sentarte. Ya te vi escribir. Miré el cuaderno sobre la mesa. Estaba abierto. Yo lo había dejado cerrado. Las hojas se movieron solas, pasando una tras otra, hasta detenerse en una página en blanco. Un ruido seco, como el de un lápiz apoyándose, sonó desde algún lugar del puesto.
En la hoja apareció una línea torcida. Después otra. No eran letras. Eran intentos. Trazos que no terminaban de ser palabras. La radio emitió una especie de jadeo, algo parecido a una risa contenida. Es difícil, dijo mi voz. Pero cada vez sale mejor. Algo golpeó la pared exterior. Una vez. 2. 3. Cada golpe más fuerte que el anterior. El puesto entero crujió, como si fuera a ceder. Abrí, dijo la voz, ahora sin emoción. Así es más rápido. Cerré los ojos. Pensé en todo lo que había escuchado en el pueblo, en las advertencias dichas en voz baja, en esa regla que todos repetían sin explicar demasiado: si te habla usando tu voz, no le contestes. Si te pide que abras, ya es tarde. Los golpes se detuvieron. Pasaron unos segundos interminables. Luego, escuché algo peor. Pasos alejándose. No torpes. No arrastrados. Pasos seguros. Firmes. Como los de alguien que ya sabía usar su cuerpo. La radio habló por última vez. Gracias. El silencio volvió. No esperé al amanecer. Salí del puesto apenas empezó a aclarar, sin mirar atrás, sin cerrar nada. Dejé el trabajo ese mismo día y me fui del pueblo sin despedirme de nadie. Semanas después, me llamaron para preguntarme algo. El nuevo guardia había desaparecido. Lo último que quedó registrado en la radio fue una transmisión corta, enviada desde el monte, usando mi frecuencia. Una voz tranquila. La mía. Preguntando si había alguien despierto. Hay quienes dicen que estas historias son solo eso, relatos para asustar, cuentos nacidos del cansancio y la oscuridad. Pero en los pueblos donde el monte empieza demasiado cerca, nadie se ríe cuando se las mencionan. Porque todos conocen a alguien que escuchó una voz donde no había nadie. Alguien que respondió cuando no debía. Alguien que creyó reconocer un sonido, y se equivocó. No necesita correr. No necesita atacarte. Solo observa. Escucha. Aprende. Y cuando finalmente sabe hablar como vos, caminar como vos, respirar como vos, ya no tiene apuro. Así que si esta noche, mientras intentas dormir, escuchas que alguien pronuncia tu nombre desde un lugar imposible, recordá lo único que puede mantenerte a salvo. No respondas. No mires. Y, pase lo que pase, nunca abras la puerta. Recuerda de que si el vídeo te gustó y quieres más contenido como este en el canal, deja tu like y suscríbete, que eso me apoyaría muchísimo. También puedes dejarme tus relatos más aterradores para que salgan en próximos vídeos. Les deseo buenas noches.